Hola, buenas noches chicos. Bien, en esta oportunidad vamos a entrar ya más bien al tema 4, ¿sí? Luego pasamos al tema 5 y ya estaríamos acabando el temario para el primer parcial, ¿sí? Sería casi ya un tercio de la primera vuelta de lo que es biología celular, porque vamos a hacer varias vueltitas, como decirlo así, como repasos, ¿no? Y pues ya estamos en un tercio de la primera vuelta, ¿no? Bien. Entonces vamos a comenzar con este tema, que es el tema 4. Es un tema bien importante, bien interesante también, porque vamos a hablar de una de las organelas que trabaja mucho, que es bien trabajadorcita, se raja, vamos a decir. Bien. 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 Papel de las mitocondrias en la transformación y almacenamiento de energía, ¿no? Las mitocondrias generalmente muy relacionados con lo que va a ser la producción de energía, nuestro ATP, y también vamos a ver que está relacionada con la producción de calor, ¿no? Producción de calor. Cosas bien importantes. Bien, entonces, aquí tenemos una célula, te dice, la energía utilizada por las células eucariotas proviene de la ruptura de enlaces covalentes. Ustedes saben, hemos hablado ya en el tema 3, sí que un enlace covalente es una unión fuerte, difícil de romper. Al construir gastamos energía, al romper también vamos a gastar energía, ¿no? Entonces, proviene de esa ruptura de los enlaces covalentes, que son compuestos ricos, ¿sí? De compuestos ricos en energía. Estos de aquí, que está representado con rojito, ¿no es cierto? Lo que se está rompiendo estos de acá, estos enlaces de tipo covalente. Esto hablando de las células de nosotros, ¿sí? Nuestras celulitas. Bien, en cambio, en las células vegetales, ¿sí? Estos compuestos se sintetizan a partir, ¿sí? Con la energía resultante de la transformación de esta energía solar en energía química, ¿no? En energía química. Y ustedes saben que es el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Y yo absorbo los rayos luminosos y ya saben que es gracias a la clorofila, ¿no? Obviamente voy a tener el agüita, el dióxido de carbono igual, que voy a retenerlo, ¿sí? Y gracias a todo eso voy a poder yo hacer hidratos de carbono, energía, nutrimentos, ¿sí? Y oxígeno. ¿El oxígeno es importante? Claro que sí, y es por eso que hemos hablado y hemos dicho, los arbolitos son pulmones para el mundo, ¿no es cierto? Pulmones para el mundo. Bien, digamos. Entonces, gracias a la clorofila, que es ese pigmento verde, hay otros también pigmentos, ¿no es cierto? Pero es ese pigmento verde que ayuda a atraer esos rayos luminosos, a absorber esos rayos luminosos, ¿no? Se procesa acumulación de energía solar, gracias a este pigmento importante, acumulación de energía solar, en forma de enlaces químicos, ¿sí? Que van a hacer nuestros hidratos de carbono, ¿sí? Ahí mencionamos pues nuestro azuquita, ¿no? Nuestro azuquita. En este caso, en las células vegetales, ¿sí? Y son las exosas, ¿sí? Exosas generalmente son exosas, ¿sí? Van a constituir esta reserva de energía que es en la célula vegetal y después el almidón, ¿no? Reserva de energía, el almidón. Bien, digamos. La célula no utiliza, es bien importante, la célula no utiliza directamente la energía liberada de estos hidratos de carbono. Imaginen que aquí tenemos, no sé, glucógeno, lo que quiera, ¿sí? Y los lípidos, ¿sí? No utiliza directamente la energía liberada de estos dos. Si no, vamos a ver que obviamente después vamos a ir utilizando, ¿no es cierto? Pero antes de utilizar esto, primero tenemos que gastar el dinero que hay en nuestro bolsillito, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la célula utiliza un compuesto intermedio, es bien importante, y vamos a hablar de este tipo, que es el ATP, ¿no? El ATP, adenosina trifosfato, ¿no? Esto es nuestra energía, nuestra gasolina, nuestro combustible, ¿sí? Que podemos usarlo rápido, no necesitamos muchas cosas, ¿sí? Para poder utilizarlo. Entonces, bien importante el ATP, ¿sí? Bien. Un poquito. Ya. Bien. Entonces, producido debido a la energía contenida en la glucosa. La glucosa nos va a dar
ATP, la glucosa nos va a dar ATP y obviamente también pues los ácidos grasos, ¿no? Hemos visto en el anterior tema, en el tema 3, ¿sí? Que hay los lípidos, ¿no es cierto? Los lípidos que son de reserva nutritiva y los parte estructural. Y hemos visto que incluso los triglicéridos pues tienen ácidos grasos, los fosfolípidos también tienen ácidos grasos, ¿no es cierto? Entonces, de ahí es que vamos a sacar energía, ¿sí? Energía. Bien. Entonces, en una célula animal, los ácidos grasos, acuérdense las grasitas, vamos a decirlo así, los ácidos grasos que hemos representado con piecitos, ¿no es cierto? Es una fuente de energía más importante que la energía aportada por los hidratos de carbono, ¿sí? Y vamos a ver por qué, por qué menciona esto, porque los ácidos grasos, ¿sí? Estos ácidos grasos, nos dan más energía que estos de aquí, ¿sí? Más energía que estos de aquí, ¿sí? Que estos hidratos de carbono, que sí, las glucositas, los azúcares, ¿sí? Nos dan más. Incluso habíamos visto en el anterior tema, habíamos dicho que la energía que nos da los ácidos grasos es más incluso a largo plazo, ¿no es cierto? En cambio, los hidratos de carbono es más a corto plazo, corto plazo. Bien, entonces vean aquí por qué te mencionan y te dicen que los ácidos grasos te dan más, ¿no? Ejemplo, aquí tenemos una glucosita, una molécula, gramo mol. El gramo mol es como su medida, ¿no? La forma que queremos pesarlo, medir, ¿sí? Una molécula gramo mol de glucosa, aquí tengo esta glucosita, vean, genera 38 moles de ATP, ¿sí? En cambio, vean, el ácido palmítico, que es un ácido graso, el ácido palmítico, que es un ácido graso, ¿cuánto vean genera? 126 moles de ATP. Y es por eso tal cual lo que dice aquí, los ácidos grasos es la fuente de energía más importante que la energía que nos da estos azúcares, ¿no? Bien, pues la grasita te da más energía. Vean, en el adulto, la energía está depositada en forma de ¿qué? Glucógeno. Hemos visto que en el hígado pues se guarda estos glucógenos, ¿no es cierto? Que pueden estar agrupados o sueltitos, pero la mayoría generalmente es en grupos, ¿no es cierto? Y vean, esta energía que nos da el glucógeno es suficiente para ¿cuánto dice? Solo por un día, a corto plazo, acuérdense, a corto plazo, solo para un día, así, ¿no? En cambio, los ácidos grasos, las grasitas, acuérdense los piecitos, son suficientes durante un mes. Es por eso que una persona ayunando aproximadamente 30 días, pues ya va a empezar a verse flaco, ¿no? Pero si tú ayunas un día, pues no, ¿no? Porque estamos sacando energía ¿de dónde? Del glucógeno, estamos rompiendo el glucógeno, nos está dando glucositas, ¿sí? De ahí sucesivamente energía. En cambio, los ácidos grasos, si uno no ayuna, si uno ayuna más de 30 días, pues ya va a empezar a notarse el enflaquecimiento. Y lo mismo pasa en lo que es el internado, ¿no? El internado en la última etapa del curso básico, perdón, de medicina, en la última etapa de medicina, el último año si quieres, tú vas a enflaquecer demasiado porque casi no ni comes, ¿no es cierto? Va a haber días en que no vas a comer o vas a comer poquito o casi nada, entonces vas a enflaquecer gratis, ¿no? Y rapidito. Ya tu primera semana vas a bajar harto. Vas a bajar. Uno, por la actividad que estás haciendo, te vas a ir moviendo como gusanito por todo lado, ¿sí? Y también vas a ir no comiendo, no vas a comer, ¿no? Deberíamos comer más, sí, pero es lo que pasa, ¿no? Es lo que pasa. No se olviden, ¿quién te da energía harto tiempito? Un mes, ¿no? Ácidos grasos. Bien, vean, en reposo, aquí está el Homero Simpson descansando después de haber dado su examen, las células utilizan más glucosa a partir de qué? Glucógeno, ¿no? Sacamos ahí del glucógeno mientras estamos ahí descansando. En cambio, cuando hacemos ejercicio, hay movilización de ácidos grasos depositados en las grasas. Va a actuar ahí la grasita, ¿no? Va a haber acción para darnos energía, energía. Bien. El adenosín trifosfato, el ATP, tiene dos enlaces ricos en energía. Ven, aquí tengo la configuración de lo que va a ser el ATP. Aquí están sus tres fósforos, por eso hay es trifosfato, ¿no? 3. Vean. Y vean, tenemos dos enlaces ricos en energía, estos de aquí, ¿sí? Que cada unito me va a dar 10 kilocalorías de energía, ¿sí? Y nosotros si rompemos, por ejemplo, un hito, ya no voy a tener pues ATP, sino que voy a tener
ADP, difosfato de adenosina, ¿sí? Un hito nomás, ya. Perdón, me va a sobrar 2, ¿no? Porque estoy rompiendo un hito. Lo que no quiero que se olviden es esto, que el ATP tiene 2 enlaces ricos en energía, y ahí se ve, ¿no? Nosotros en este capítulo del tema 4 vamos a representar al ATP con este tipo, ¿no? Porque nos da energía, rapidito. Vean, cuando uno se rompe de estos enlaces que vemos aquí, cuando uno se rompe, libera aproximadamente, ¿cuánto te dice? 10 kilocalorías, ¿no? 10 kilocalorías. Generalmente solo un enlace se rompe, ¿no? Generalmente va siempre de ATP a ADP, ¿no? ATP a ADP. Casi es poco ver el AMP, ¿no? Pero también vamos a ver que sí hay el AMP, ¿sí? Ya iba a haber otro, un segundo mensajero, que es el AMP cíclico, ¿sí? Más y vamos a ir viendo y demás, ¿bien? Entonces, generalmente solo un enlace se rompe, aquí está el que se ha roto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Teníamos el ATP, ¿sí? Como lo hemos roto, tengo el ATP, el ADP, adenosindifosfato, más este fósforo inorgánico que le hemos sacado, si quieren, y por tanto voy a tener energía, ¿no? Rompiendo este enlace, un solo enlacecito. Bien. En el citoplasma contiene energía almacenada, depósitos de triglicéridos. Habíamos visto ya, ¿no es cierto? En el anterior tema, en el tema 3, hemos hablado mucho de lo que son los triglicéridos, ¿no es cierto? En la parte de lípidos. Y los triglicéridos hemos visto que una célula, ahí está su núcleo, y ahí se ve esa piscina de grasa, si quieren, ¿no? Una piscinota de grasita, ese depósito de triglicérido. Y a esa célula le vamos a llamar, pues, los adipocitos, ¿no? Los adipocitos. Bien. ¿No? Entonces ya sabíamos que en el citoplasma hay energía almacenada, como triglicéridos, esas grasas neutras que vamos a llamar. Otro, vamos a ver que había glucógeno, hemos hablado de esto en el tema 1, ¿sí? Hay glucógeno, ahí hay depósitos de glucógeno, ¿no? Y que tenían aproximadamente de 15 a 30 nanómetros, ¿no? ¿Qué más? Otra energía que tenemos también es forma de compuestos intermedios, esta palabrita ya estamos volviendo a repetir por segunda vez, y es el ATP, ¿no? Metabolitos ricos en energía, que son importantes, y es el ATP. Entonces, son como 3 cositas, vamos a decir, que nos va a dar la célula, que nos va a dar energía. Los triglicéridos, el glucógeno y este ATP, ¿no? Y vamos a ir viendo de dónde sale el ATP, cómo ha ido produciéndose. Bien, no se olviden que el ATP, combustible de la célula, es el que nos da energía y es un compuesto, le vamos a decir, intermedio, ¿no es cierto? Que lo podemos usar rapidito, es de fácil acceso, no necesito hacer tanto proceso para utilizarlo, ¿no? Bien. Y aquí te van a comparar mucho lo que es el ATP con estos dos, ¿no? Los triglicéridos, esas grasitas, o grasas neutras también denominadas, el glucógeno, estos azúcares que tienen, hemos dicho, glucosita, ¿no? Tienen acumulación de energía y esta acumulación de energía es estable, ¿sí? Es como tener dinero en el banco, vamos a ir bien, ¿no? Está estable, está ahí. Está concentrada, por eso es depósitos de glucógeno, depósitos de grasitas, ¿no? Está concentrada. Es difícilmente accesible, sí, necesitamos enzimas para sacar, para destruirlo, para que utilicemos, entonces más papeleo, ¿no? Es más burocrático. En cambio el ATP es más fácil sacarlo, ¿sí? Es inestable, eso es lo malo, ¿no? Corremos el riesgo de que se acabe y que es inestable. En cambio los otros eran estables. No está concentrado el ATP, es como tener, acuérdense, dinerito en nuestro bolsillo, la se puede acabar, ¿sí? No está concentrada, hay poquito. Fácilmente utilizar es su gran ventaja. Como es un compuesto intermedio, lo podemos usar rápido, fácilmente utilizable. ¿Por qué? Porque la ATPasa, esto es una enzima, ATPasa, es abundante y descompone el ATP, ¿no? Su nombre te dice qué hace, ¿no? ATPasa. Enzima para nuestro ATP. Entonces no se olviden de esta comparación, ¿no? Que le ponen al ATP con los demás. Bien. Entonces, la descomposición de glucosa, es decir, esta glucosita que yo veo aquí, acuérdense que hemos dicho que son los globitos, ¿no es cierto?
Esta glucosita en este caso yo lo quiero romper porque quiero energía, ¿sí? Y cuando nosotros rompemos esta glucosita, nos va a dar agua, y nos va a dar CO2, ¿sí? Dióxido de carbono. ¿Sí? Y vamos a ir viendo que esto va a ser durante lo que se denomina la respiración celular. ¿Sí? Durante la respiración celular rinde aproximadamente 690 kilocalorías mol. 690 kilocalorías. ¿Es hartito? Sí, 690. ¿No? Lo que no quiero que se olviden es que la glucosa, al ser descompuesta, degradada, y digamos que lo vamos a reventar y sus pedacitos y demás, nos va a generar agua y CO2, agua y dióxido de carbono. Bien. Ahora, la hidrólisis de dos enlaces ricos en energía de ATP, acuérdense, les había dicho el ATP tiene dos enlaces de energía, ¿no? Aquí tengo uno y aquí tengo el otro. Ahora, si nosotros rompemos con agua, hidrólisis, nos va a dar en total, ¿cuánto? Si hemos dicho que cada uno vale 10 kilocalorías, 10 más 10, 20 kilocalorías, ¿no? 20 kilocalorías mol, ¿no? Que nos va a dar este ATP. Vean, sigue comparando lo que es el glucógeno y las grasas con nuestro ATP. Y te pone, el glucógeno y las grasas son como tener dinero en nuestro banquito. Nuevamente, es estable, nadie nos va a poder robar porque está en el banco, está bien guardadito. Ir al hígado a robar va a ser muy complicado. ¿Sí? Puede acumularse en grandes cantidades, sí. Acuérdense, las grasas, los adipocitos, hay harto, ¿no? Si queremos acumular, se va a seguir acumulando, y el tejido adiposo va a ser harto, ¿no? Entonces, se puede guardar. Es como tal cual, como dicen, ¿no? En el banco. En cambio, el ATP es como tener dinero en nuestro bolsillito. Vean, de este tipo se ha acabado, ¿no? Entonces es inestable. Eso es lo malo, ¿no? Es inestable, solo almacena cantidades limitadas, porque no vamos a poder guardar así ATP como montoncitos, ¿sí? No vamos a poder guardar como glucógeno, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, inestable, sus bolsillitos son chiquitos, no pueden meter tanto fajos de dinero, ¿sí? Fácil acceso, sí, de fácil acceso. Meto la mano y saco el dinerito, fácil. No necesito ir al banco, sacar fichitas, hacer papeleo, esperar la fila, no sé qué, ¿no? Firmar por ahí, por allá, no. Es fácil, saco y utilizo, pero vean las desventajas, ¿no? Las desventajas. Es por eso que comparan al ATP como un compuesto intermediario. Bien. En este tema van a ver algunas partecitas que son medio, no tan confusas, pero no es tan difícil, ¿no? No es tan difícil. Bien, sigamos. La combustión, esta combustión, como dice aquí, ¿no? Es una reacción que libera calor. Nos vamos a imaginar que se están peleando varias personas, ¿sí? Y nosotros vamos a medir esa temperatura, ese calor que se está produciendo aquí, producto de esa acción, de esa pelea que ha sucedido aquí. Y lo mismo va a pasar cuando hablamos de la combustión de glucosa, ¿sí? Combustión de glucosa, ¿sí? Es decir, yo voy a medir qué pasa si le pongo, por ejemplo, a la glucosa aquí y le pongo a pelear con otras cositas, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La glucosa ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí vemos que tiene esta frasquito, tiene agua, ¿no? Y le voy a poner a pelear a la glucosa, imagínense con el agua o otra sustancia más, y esa temperatura que se está produciendo por causa de esa pelea, yo lo voy a poner aquí, este termómetro, ¿sí? Y ese termómetro va a medir la temperatura de lo que ha sucedido aquí, producto de esa reacción, ¿sí? La ventaja también de este aparatito es que no deja salir calor, ¿sí? Por tanto, la temperatura es casi exacta, no es tan exacta, ¿sí? Todavía se sale, vamos a decir, un poquito, ¿sí? Pero es el más certero, ¿no es cierto? Es el que más se acerca a la temperatura de esta reacción, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? La combustión de glucosa, es medir esa energía que me produce la glucosa en su peleita con otras sustancias, ¿no? Esa reacción. Entonces, la combustión de glucosa libera cierta cantidad de energía, ¿sí? Pero para esto va a consumir oxígeno, ¿sí? Para que pelee vamos a gastar oxígeno. Y vamos a ver que va a botar algo también, ¿sí? Bien.
Y esta combustión de la glucosa, ¿cómo podemos medirlo? En este aparatito que se llama el calorímetro, ¿no? Medir esa temperatura, calorímetro, ¿no? Nos ayuda a medir esa temperatura. Y es así como este frasquito igualito, es lo mismo, ¿no? Aquí tenemos el termómetro, aquí está el agitador, es como insinuarles o animarles a que se peleen para que empiece la reacción, ¿no? Bien. No se olviden del calorímetro. Bien. Entonces, el calorímetro, vamos a ver en relación a la combustión de la glucosa. Ahí es que se ha medido esto. Produce calor de 690 kilocalorías mol, habíamos dicho, ¿no? Poniéndole esta glucosita, ¿no? Hablando de la glucosa. Produce calor y ese calorímetro ha medido esto que es 690 kilocalorías mol. ¿Qué más? Se ha visto que libera agua, ¿sí? Y también CO2. CO2, es bien importante, ¿no? Produce calor, agua y CO2. Y vamos a salir, que sale el CO2. Pero acuérdense que utilizamos, ¿qué? Oxígeno, ¿no? Entonces se dice, ¿no? De acuerdo con esta ecuación, vean, aquí tenemos esta formulita, ¿sí? Y nuestro resultado en sí, vamos a mostrarlo aquí. Aquí tenemos nuestro dióxido de carbono y se libera también agua y obviamente el calor o la energía que hemos logrado medir con el calorímetro, ¿no es cierto? Acuérdense que utilizamos oxígeno, ¿no? Oxígeno. Y nuestra glucosita. Bien. Entonces, te dice, esta combustión, esta pelea de la glucosa en el calorímetro es fatal porque produce una buena temperatura, ¿sí? Es un proceso abrupto porque la temperatura, vean, fuerte, ¿no? Y lleva al calorímetro rápidamente a altas temperaturas. Vean, aquí vamos a ver, que imaginemos que aquí adentro está la glucosa y demás, y vean la temperatura ha aumentado, vean, por eso hemos pintado de color rojito, ¿sí? Porque ha ido aumentando, ¿sí? Y de forma abrupta, rápida, acelerada, exagerada, ¿no? Y te dice, si esto llegara a ocurrir dentro de la célula, se quemaría nuestra celulita, ¿no? Solo por el proceso de la combustión de la glucosa. Entonces, la célula tiene que hacer algo para que la célula pues, no se queme, ¿no? Y pues la célula es sabia, inteligente, ¿sí? Entonces la célula ha desarrollado un sistema para que no pase esto, ¿no es cierto? Este sistema oxida lentamente los nutrientes. Es decir, vamos a ir viendo después que vamos a usar oxígeno y demás, ¿no? Liberando gradualmente la energía y produciendo agua y CO2. ¿No? Esto ya habíamos hablado, pero vamos a ir viendo esto ya más en relación a lo que es la mitocondria y demás, ¿no? Ejemplo, vean, tengo aquí el oxígeno, ¿sí? Aquí tengo materia orgánica, lo voy a llevar a esta empresita y de esta empresita voy a sacar agua, me va a generar agua, me va a generar dióxido de carbono, he usado oxígeno, ¿sí? Y obviamente me va a generar energía o calor, ¿sí? ¿Sí? Ahora, lo mismo va a suceder es decir, en la mitocondria, ¿no es cierto? Voy a usar oxígeno, ¿sí? Por procesos de oxidación y demás, ¿sí? Materia orgánica, y voy a generar, ¿qué? Agua, CO2, dióxido de carbono y energía o calor, ¿sí? Y eso te resume aquí, ¿no? Agua, CO2. Por eso hablamos de respiración celular. Este proceso que consume oxígeno, acuérdense, usamos oxígeno, y vamos a botar CO2, es como respirar, es como que la célula está respirando. Metemos oxígeno y exhalamos CO2, ¿no? Por tanto, se llama la respiración celular, ¿no? Respiración celular. Tal cual, porque usa eso, utiliza oxígeno y bota CO2. Utiliza oxígeno y bota CO2. Bien. Entonces ahora vamos a ver los dos mecanismos para obtener energía de los nutrientes. Uno, vean, es esto, la glucólisis. ¿Romper qué? Glucosa. A la glucosa le vamos a romper. Pero vean esto, ¿vamos a usar oxígeno o no vamos a usar oxígeno? No vamos a usar, es anaeróbica. Entonces, vamos a ir viendo dos procesos. Uno que es la glucólisis anaerobia, que no usamos oxígeno, ¿sí? No usamos oxígeno, y este proceso se realiza en el citosol. Hacemos este proceso en el citosol. Y está aquí la otra, que es la fosforilación oxidativa, ¿sí?
Es un proceso que se hace en la mitocondria, ¿sí? La fosforilación oxidativa. ¿Sí? Va a usar oxígeno, va a haber fosforilación, y por eso también se llama esto, ¿no? En esta imagen te explica biencito, ¿no? Veamos aquí, aquí tengo mis células, ¿sí? Sin oxígeno voy a romper a la glucosa y por hartas enzimitas voy a formar piruvato, ¿sí? Y en este proceso se va a generar 2 ATPs. Esto de aquí es la glucólisis anaerobia porque no estoy usando oxígeno, ¿sí? El otro proceso, la otra formita es que si yo uso oxígeno, ¿sí? Tengo mi glucosa, lo voy a transformar en piruvato, ¿sí? Y además, esto va a entrar en lo que es la mitocondria. En la mitocondria, ¿sí? Vamos a producir energía, vamos a producir ATPs en el ciclo de Krebs, en la cadena respiratoria, y va pues darnos más energía que porque este nos ha dado solo 2 ATPs, ¿no es cierto? En cambio, aquí vamos a ver que va a ser un proceso más energético, más energético. Bien. Entonces, veamos lo que es la glucólisis anaerobia, ¿sí? Glucólisis anaerobia. Solo produce 2 moles de ATP, ¿sí? Por molécula de glucosa. Tengo aquí mi glucosita, mi glucosa, lo rompo, les he dicho, y se convierte en piruvato. Aquí en este proceso solo voy a generar 2 ATPs, ¿sí? 2 ATPs. Lo que no quiero que se olviden es que la glucólisis anaeróbica, la que no usamos oxígeno, rompemos la glucosa, pero sin usar oxígeno, se produce aquí en el citosol, en este caso también podemos decirlo, en el citoplasma. ¿Cuál es el citoplasma? Dentro de él está el citosol, ¿no? Bien. No se olviden, por glucólisis anaerobia produzco solamente 2 ATPs, ¿no? Bien. Te dice aproximadamente 11 enzimas citolíticas. Veamos aquí. Aquí tengo mi glucosa, el globito que yo quiero romper para que me dé energía, ¿no? Voy a usar hartas enzimas. Vean, aquí hay hartas enzimas. Tu libro no te menciona, no lo vamos a mencionar por esto, ¿sí? Pero lo que quiero que veas las enzimas, ¿no? Realmente hay hartas enzimitas que gracias a esas enzimas, esta glucosa yo le voy a convertir a piruvato, ¿sí? A piruvato, y al hacer esto voy a gastar ATPs y también voy a ganar, y al final voy a tener 2 ATPs. Eso es lo que no quiero que te olvides. Voy a tener piruvato y también voy a tener ATPs, pero solo 2 ATPs, ¿sí? Bien. Por eso aquí te decía, hay aproximadamente 11 enzimas citolíticas, ¿no? Es como estas agujitas que vemos aquí, que son las enzimas, y no se van a olvidar que son 11 aproximadamente enzimas que rompen el globito, ¿no? Son transformaciones graduales de glucosa, porque vean, de glucosa se ha convertido a glucosa 6 fosfato, ¿no? Y vamos a ir viendo que estas enzimas que aquí va a haber, las que tendrían que estar aquí en sí, las que están aquí, y porque esto ya es el resultado de lo que le ha hecho la enzimita, ¿no? Entonces vamos a ver que va a haber hartas enzimitas y nos van a producir poco a poquito a otra cosa, ¿no? Aquí ya se ha convertido a otra cosa, aquí se está convirtiendo a otra cosa y demás, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que es todo un proceso, uno tras otro, ¿no? ¿Cómo es glucólisis anaerobia? ¿Usamos oxígeno? No, no usamos oxígeno. Acuérdense, glucólisis anaerobia no utiliza oxígeno, por eso su nombre te dice que vamos a tener 2 ATPs y piruvato, ¿sí? Entonces el resultado va a ser 2 piruvatos y 2 ATPs, ¿sí? 2 piruvatos y 2 moléculas de ATPs, liberando energía que se almacena en 2 moléculas de ATP, ¿no? Bien. Entonces uno se pregunta cómo es que pasa que genera 2 ATPs, ¿sí? Hasta la mitad, por ejemplo, vean aquí, hasta la mitad se ha perdido 2 ATPs. Es como decir, se ha gastado 2 ATPs. De aquí hasta aquí abajo hemos ganado 4 ATPs, ¿sí? Se formó 4 ATPs. Si sumamos y restamos, en sí aquí resta, sería 4 menos 2, nos sale ¿cuánto? 2 ATPs, ¿sí? 4 menos 2, 2 ATPs al final por la glucólisis anaerobia o glicólisis anaerobia, como quieran, ¿no? Por eso acuérdense, 2 ATPs y 2 piruvatos. Bien,
El ATP, ¿no? Sabemos que el ADP y este fosfato inorgánico, que se abrevia como esta PI, ¿sí? Existe en el citosol, hay harto, ¿no? Este ADP vamos a unirlo con otro fosfato para que se forme nuestro ATP. Y te dice, si yo tengo dos ATPs, ¿sí? Y le añado dos fosfatos inorgánicos, ¿qué voy a tener? Pues dos ATPs, ¿no? Más energía de la glucosa, voy a tener dos ATPs, dos ATPs. Es obvio, ¿no? Dos ATPs más dos fosfatos inorgánicos. Ahora bien, la célula almacena 20 kilocalorías por mol de glucosa degradada. Acuérdense que habíamos dicho que solo hay dos enlaces en nuestro ATP, ¿no? Cada unito equivaliendo a 10. Seguimos con la glucólisis anaerobia. La descomposición de glucosa, por tanto, en glucólisis anaerobia no requiere oxígeno, ¿sí? Por tanto, le llaman glucólisis anaeróbica o también fermentación, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de fermentación, ustedes en su mente recuerden que no están usando oxígeno, no están usando oxígeno. Bien. Y te pone un ejemplito, por ejemplo, en la levadura de cerveza. En las levaduras de cerveza, en sus microorganismos, bajo condición sin oxígeno, bajo condición anaeróbica, se produce glucólisis, ¿sí? Glucólisis anaerobia, ¿no? Entonces, de la glucosa le voy a convertir, lo voy a romper con hartas enzimitas y se va a formar, hemos visto ya, a piruvato. ¿Estoy gastando aquí oxígeno? No, ¿no? Ahora, del piruvato, gracias a otras enzimitas, a una serie de enzimas de reacciones, voy a lograr formar el etanol, ¿sí? El etanol, ¿sí? Bien, no se olviden, esto es la glucólisis y le vamos a llamar esto fermentación. Como nuestro resultado es el etanol, pues fermentación alcohólica, ¿no? Esta fermentación proporciona a la levadura de cerveza la energía necesaria para el mantenimiento y reproducción. Acuérdense, estoy rompiendo la glucosa. La glucosa es una energía, ¿no es cierto? Y yo le voy a romper gracias a unas enzimitas, se va a convertir a piruvato. Sigo rompiendo, sigo usando otras enzimas y voy a convertir a etanol, ¿no? Por tanto, se va a llamar fermentación alcohólica. ¿Por qué? Porque el producto final es el etanol. Esto solo pasa en ¿quiénes? En la levadura de cerveza, cerveza, ¿no? Porque tiene alcoholcito, el etanol. Bien, ahora vamos a ir mencionando. La glucólisis, anaerobia en este caso, es ineficiente, ¿no? Ineficiente. De 690 kilocalorías mol presente en la glucosa, solo 20 kilocalorías se utiliza, ¿sí? Y las células desarrollaron en la evolución mecanismos más eficientes para mejorar esto, ¿no? Para que no sea tan poquito, tan poquito. Nosotros tenemos 690 kilocalorías mol, pero vean, solo 20 nomás se usa, ¿no? Y eso es poquito, es como desperdiciar, ¿no? Entonces la célula ha buscado otra forma de extraer energía de los nutrientes, aparte de la glucólisis anaerobia. Porque acuérdense, en el tema 1 habíamos hablado de la evolución y hemos dicho que, un momentito, hemos dicho que en la evolución, bien, habíamos dicho en la evolución que las células al principio vivían sin oxígeno, ¿no es cierto? Y hasta que ha aparecido las que creaban oxígeno gracias a la fotosíntesis. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha empezado a aparecer oxígeno, entonces hemos empezado a utilizar el oxígeno, ¿no? Y de esa forma, al usar el oxígeno, vamos a tener o producir más energía, ¿no? Y es por eso que te dicen, ¿no? Las células han aprendido para extraer energía de los nutrientes otros mecanismos. Y es también gracias al proceso de la evolución. Bien. Entonces, gracias a la fosforilación oxidativa, su nombre dice, ¿no? Vamos a ver fosforilación, vamos a hacer fosforilar, vamos a fosforilar.
vamos a hacer hartos ATPs, adición de un grupo fosfato, ¿sí? Vamos a crear hartos ATPs, ¿sí? Y como ya estamos con oxígeno, va a haber uso de lo que es el oxígeno, fosforilación oxidativa, ¿no? Gracias a la fosforilación oxidativa, cada mol de glucosa produce más de 36 moles de ATP. Ya habíamos comparado, ¿no? La fosforilación oxidativa solo te da 2 ATPs. En cambio, este proceso de aquí, la fosforilación oxidativa, esto en sí, los 2 ATPs te da la glucólisis, perdón, anaeróbica, ¿no es cierto? En cambio, más de 36 ATPs te da lo que es la fosforilación oxidativa. ¿Quién de estos es mejor? El que usa oxígeno, ¿no? El que usa oxígeno. Bien importante. Y aquí te resumo, ¿no? Respiración aeróbica, es decir, usamos oxígeno, 36 ATPs. La glucólisis anaeróbica, solo 2 ATPs. Eso no quiero que se olviden, es bien importante, ¿no? Glucólisis anaeróbica, solo 2 ATPs, y lo demás, más de 36 ATPs. Y vean, este pedacito de aquí es el primer tema. En la atmósfera empezó la aparición de oxígeno, ¿no es cierto? Gracias a la fotosíntesis, ¿sí? Por tanto, desarrolló una nueva vía metabólica, mejor que la glucólisis anaeróbica, porque ya usamos oxígeno, ¿sí? Ella no usaba, ahora nosotros sí vamos a usar, que es la fosforilación oxidativa. Eso ya estamos viendo, ¿no? Bien importante lo que es la fosforilación oxidativa. Aquí te vuelve a resumir porque es bien importante esta diferencia. De cada mol de glucosita, cada globito, ¿sí? Nos da 2 moles de ATP, 2 ATP, solo 2 ATPs por vía anaeróbica, es decir, por glucólisis anaeróbica, ¿no? Ya habíamos dicho que la glucólisis anaeróbica, acuérdense, está sucediendo ese proceso allá afuera, o dentro sí, de la célula, ¿no es cierto? Aquí en el citoplasma o citosol, vamos a llamar, ¿sí? Allí, ahí está sucediendo esto de aquí, la glucólisis anaeróbica, ¿sí? En cambio, esta fosforilación oxidativa ya va a pasar en la mitocondria, ¿sí? En la mitocondria. Hasta aquí estaba, vean, aquí está, ¿no? 2 ATPs y 2 piruvatos. ¿Esto de quién era? Resultado de la glucólisis anaerobia. Y ya después va a entrar a la fosforilación oxidativa, a la mitocondria, donde aquí vamos a lograr crear, gracias a muchas cositas, 36 ATPs, ¿no? Por eso es más eficiente esto que esto de aquí, porque esto nos da poquita energía. Y acuérdense, aquí no uso oxígeno, es anaeróbica. La glucólisis anaeróbica se produce aquí, ¿no? No en la mitocondria. Bien. Entonces dice, en la fosforilación oxidativa, el piruvato se oxida hasta que se forma agua y CO2 con alta eficiencia de energía. Te sigue repitiendo estas dos palabritas, ¿no? Dióxido de carbono, agua, energía o calor, ¿no? Las tres cositas las bien importantes, ¿no? Agua, CO2 y energía. Agua, CO2, energía. Esta energía puede ser por la ATP o calor. Entonces vamos a ir viendo ahora los 3 mecanismos que nos dan harta energía. Uno es la producción de acetilcoenzima. Producción de acetilcoenzima. Y nosotros vamos a representarle a él, ¿sí? Él va a ser nuestra acetilcoenzima, ¿sí? Y ya ustedes un poquito ya le conocen a esta acetilcoenzima que hemos hablado en el tema 1, ¿no? En peroxisomas más que todo. 2, el ciclo del ácido cítrico, ¿sí? Que ustedes es como este jueguito que da vueltas y vueltas y vueltas, es forma continua. Y al dar las vueltas me va a botar cositas, ¿sí? Me va a botar cositas, ¿sí? Me va a botar cositas y esas cositas van a servir para otro lado, también en la mitocondria, ¿no? Y vamos a ir viendo. Y el sistema de transporte de electrones. Lo que ellos han botado del ácido cítrico o del ciclo de Krebs me va a servir para esta cadena de transporte de electrones, ¿no? Es como una transportadora de maletas del aeropuerto. Va a llevar cositas y al girar, al llevar, también va a ir pasando otras cositas, ¿no? Los 3 mecanismos bien importantes. Bien. Se vuelve a resumir, ¿no? La glucólisis anaeróbica, acuérdense, ¿dónde sucede? Aquí en el citosol, ¿no? Y aquí solo nos ha generado, ¿cuánto? 2 ATPs y 2 piruvatos. 2 ATPs y 2 piruvatos. ¿Cuántas enzimas se ha usado en esto? Aproximadamente 11 enzimitas,
¿no? En cambio, la fosforilación oxidativa ya pasa todo eso en la mitocondria. Van a venir y aquí adentro va a pasar en la matriz y también vamos a ir viendo que va a pasar en la membrana interna de la mitocondria. Ahí también va a suceder varios procesos, ¿sí? Y aquí te mandan una pregunta y te dicen, en relación a la fosforilación oxidativa, ¿no? La que usa oxígeno, ¿sí? Va a haber procesos de fosforilación, por eso vamos a tener harto ATPs y demás. Es cierto, cada mol de glucosa produce, ¿cuántos hemos dicho? Más de 36 moles de ATP. Y aquí vean cuánto te pone, ¿no? 2. La fosforilación oxidativa en relación a esto es anaeróbica, no usa oxígeno y tiene lugar en el citosol. Más bien al contrario, ¿no es cierto? La fosforilación oxidativa ocurre en la mitocondria y sí o sí tiene que usar oxígeno, ¿sí? La glucólisis anaeróbica ocurre en el citosol. Y ya les he dicho que nos da 2 ATPs y 2 piruvatos, ¿no? Bien, si ninguno aquí es correcto. Todo mezcladito, ¿no? Bien, entonces, ya tengo ahorita, vamos a ir viendo poco a poquito, viendo más a detalle, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos llegado hasta piruvato? De glucosa hemos pasado a piruvato, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasitos va a seguir, ¿sí? Me dice, la acetilcoenzima A, que lo hemos representado con este tipo, ¿sí? Se produce a partir de la coenzima A y acetato. Coenzima A y acetato. Es decir, si yo uno coenzima A más acetato, voy a tener la acetilcoenzima A. Esto es una forma, porque vamos a ir viendo que hay distintas formas de que venga la acetilcoenzima A, ¿sí? Bien, no te olvides sus dos componentes, ¿ya? La coenzima A y lo que va a ser el acetato. Bien. Sigamos. A ver, siempre, ¿no? Entonces, la acetilcoenzima originados del piruvato, acuérdense, de piruvato pasa a acetilcoenzima, ¿no? Y ya sabemos cómo está formado la acetilcoenzima, coenzima A más este acetato, ¿no? Y se va a llamar acetilcoenzima, ¿sí? Son originados ya sea del piruvato o de la beta oxidación de los ácidos grasos. ¿Se acuerdan esta palabrita, beta oxidación de los ácidos grasos? Que habíamos hablado en el tema 1 en relación a los peroxisomas y les había dicho, ¿no? Los ácidos grasos de cadena larga en el carbono 2 o beta se rompe, aquí vamos a romper gracias a hartas enzimitas y de las hartas enzimitas que están trabajando, el resultado va a ser la acetilcoenzima, ¿no? Este de aquí, este va a ser el resultado. ¿Sí? Y esta acetilcoenzima incluso puede ir a la mitocondria, te decía, y hacer algo, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo va a ir a la acetilcoenzima, cómo va a ir a la mitocondria para generar energía, ¿no? Entonces, acuérdense, hay dos formas de generar la acetilcoenzima, del piruvato o la beta oxidación de los ácidos grasos, ¿sí? Esas dos formitas. Bien. Entonces tenemos, dice, atraviesan las membranas mitocondriales, ¿sí? Y en la matriz van a generar el acetato, ¿sí? Este acetato se une con la coenzima A para formar acetilcoenzima. Vean, este proceso ya está sucediendo en la matriz dentro de la mitocondria, aquí adentrito, ¿no? De piruvato se convierte en acetilcoenzima, ¿no? ¿Cómo se ha convertido? La coenzima A se ha unido ¿con quién? Con el acetato, ¿no? Con el acetato. Se une con el acetato y forma la acetilcoenzima A, ¿no? ¿Dónde está sucediendo esto? En la matriz de la mitocondria, ¿no? Bien importante. Bien. No te olvides sus componentes de la acetilcoenzima. Coenzima A más acetato. Bien, entonces hemos visto que de piruvato, acuérdense, la glucólisis anaerobia me genera el piruvato, ¿no? 2 piruvatos y 2 ATPs hemos dicho.
Bien. El piruvato pasa, por tanto, a acetilcoenzima. Y hemos visto qué componentes tiene la acetilcoenzima, ¿no? Tiene la coenzima A y el acetato, ¿no? Ahora te dice, de piruvato a acetilcoenzima, debido a un sistema multienzimático, aquí va a trabajar varias enzimitas, ¿sí? Aquí se llama, ¿no? El complejo piruvato deshidrogenasa. Dice complejo enzimático porque son hartas enzimitas trabajando, ¿no? Trabajando sobre el mismo sustrato. Complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Qué hace este complejo piruvato deshidrogenasa? Convierte piruvato a acetilcoenzima. Piruvato a acetilcoenzima. ¿Sí? Bien, este complejo piruvato deshidrogenasa, les he dicho que tiene hartas cositas, son muchas cositas. Y aquí se ve, por ejemplo, ¿no? Tengo al piruvato y por gracias a hartas enzimas y demás, voy a formar la acetilcoenzima, ¿no? Entonces, este complejo piruvato deshidrogenasa consta de ¿qué? Múltiples copias de 3 enzimas. Aquí se ve estas como 3 enzimitas, ¿no? Sí. Vamos a ver sus cooperadoras de estas enzimas, 5 coenzimas. Habíamos hablado ya a las coenzimas, ¿no es cierto? Que son como asientitos, vamos a decir, ¿sí? Como asientitos. Co-compañera, y que se llama coenzima cuando es molécula, les había dicho, ¿no? En el tema 3, ¿no? También tenemos 2 proteínas reguladoras. No se olviden, esto es el componente de la enzima o del complejo, vamos a decir, piruvato deshidrogenasa. ¿Qué hace el piruvato deshidrogenasa? Convierte piruvato en acetilcoenzima, ¿no? Convierte piruvato en acetilcoenzima. ¿Qué es lo que va a liberar, habíamos dicho? CO2, CO2. ¿Y cómo es CO2? ¿Le sirve a la celulita? No, lo va a eliminar, ¿sí? Se elimina CO2, ¿sí? Bien, acuérdense, no quiero que se olviden esto. De piruvato pasa a acetilcoenzima A gracias a este complejo enzimático, complejo piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Y también este complejo va a producir CO2 que la mitocondria tiene que expulsarlo, pues porque no me sirve, ¿no? No le sirve. Bien, entonces ya hemos creado la acetilcoenzima. Ya está la acetilcoenzima creada, ¿sí? Ya hemos visto de cómo se ha convertido. De piruvato pasa a acetilcoenzima. Ya está, ¿sí? Entonces ahora te dice, este piruvato ahora recién va a entrar a ese jueguito cíclico, uno tras otro. No se va a aburrir en de entrar aquí, ¿sí? Entra en el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, ¿no? ¿Quién está entrando? Es bien importante. Él es como que la que inicia, vamos a decir. Aunque el ciclo ya no podemos decir que es que tiene un iniciador o un finalizador, ¿no? Sino porque ya que es un ciclo. Gire, gire, gire. ¿Sí? Pero ella es como que la que principal, ¿no? Bien. Las enzimas presentes en las 2 membranas, aquí y aquí, transfieren ácidos grasos hacia la matriz mitocondrial, ¿sí? Estos ácidos grasos van a pasar y van a entrar aquí adentro, ¿sí? La beta-oxidación de ácidos grasos no solo se produce en los peroxisomas, sino también en la mitocondria, ¿no? Y aquí te dice, ¿no? Donde son degradados estos ácidos grasos por ciclo de reacciones en la beta-oxidación de ácidos grasos, ¿no? Beta-oxidación de ácidos grasos. Bien. Sigamos. La beta-oxidación de ácidos grasos, romper a estas cadenas largas de ácidos grasos, elimina 2 átomos de carbono y produce una acetil coenzima A en cada vuelta de lo que va a ser el ciclo, ¿no? Vamos a ir viendo qué es lo que genera el ciclo de Krebs, ¿no? Entra en el ciclo del ácido cítrico, en el que esa oxidación va a ir continuando, ¿no? Lo que no quiero que se olviden es que hay beta-oxidación en la mitocondria, no solo es el peroxisoma. Entonces, la acetilcoenzima, vean aquí sí está, ya está entrando al ciclo de Krebs, ¿no? También llamado ácido cítrico, ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos carboxílicos, ciclo de Krebs porque el señor Krebs, ¿no es cierto? El que ha presentado el ciclo de Krebs. Es una secuencia cíclica, es uno tras otro, son varias enzimas,
resultado, resultado, resultado. Y el último resultado sirve para crear el otro es cíclico, una cadenita redonda, ¿no? Son reacciones enzimáticas porque vean, van a haber hartas enzimas que están trabajando aquí, ¿no? Por tanto, va a haber hartas reacciones enzimáticas. Y vamos a, más bien, tu libro solo te menciona dos enzimas bien importantes. Las dos enzimas tienes que saberlas bien, saber bien. ¿Te pueden preguntar? Claro que sí. Más bien no te preguntan de las otras enzimas, ¿no? Pero sí te preguntan de las grandes, en forma general, ¿sí? Entonces, el ciclo de Krebs ocurre debido a dos enzimas. Una de ellas es las deshidrogenasas. Imagínense que esta es la enzima deshidrogenasa en forma general, ¿sí? A todas las deshidrogenasas, ¿sí? ¿Qué hacen estas? Producción de poco a poquito de electrones y protones, ¿sí? Aquí están mis electrones, ¿sí? También estos van a servir. Y también va a haber, pues, los protoncitos, ¿no? Vean, aquí se ve, por ejemplo, estos más y menos que se está viendo aquí, ¿sí? De aquí están saliendo estos más y menos, si quieren, y van a ir ¿hacia dónde? Hacia la cadena de transporte de electrones, es decir, donde están las maletas para ir a recoger, aquí está girando las maletas, ¿no? Y así las maletitas van a ser ellos también. Entonces, no te olvides de esta enzima, las deshidrogenasas. ¿Qué hace las deshidrogenasas? Me elimina, ¿sí? O me produce, si quieren, electrones y protones. No te olvides de esto, esta imagen, ¿sí? De las deshidrogenasas. Eso es muy importante en el ciclo de Krebs. Bien. Ahora, estos electrones que ha botado el ciclo de Krebs van a ser capturados por estos otros equipos, otras maquinitas, ¿sí? Que vamos a ir viendo en lo que es la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Que son la NAT, la FAT y el citocromos, ¿sí? La NAT denominada dinucleótido de nicotina y adenina, y la FAT también dinucleótido de flavina y también adenina. Vean, adenina, adenina se repite, solo está cambiando en estos dos, ¿no? La nicotina y el otro es la flavina. Nicotina y la flavina, ¿sí? Y vamos a ir viendo también los citocromos, ¿sí? Que son varios citocromos, ¿sí? Y actúan como transportadores. Ellos van a cargarse a los electrones para moverlos, desplazarlos, ¿sí? En un proceso de oxidorreducción. Ustedes saben que es oxidación, perder electrones, y reducción, gano electrones. ¿Sí? Gano electrones. Bien. Aquí están, ¿no? Los citocromos, la NAT, la FAT. Bien. Ya hemos visto qué va a pasar con los electrones, a dónde van a ir, ¿sí? Porque acuérdense, les he dicho, las deshidrogenasas producen dos cositas, electrones y protones. Los electrones después van a ir a la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Y ya les había dicho, son la NAT y la FAT y los citocromos. Y ahora, los protones, ¿sí? El hidrógeno resultante de este ciclo de Krebs, ¿sí? Se libera en la matriz mitocondrial. Vean a dónde le están botando, a la matriz, ¿sí? En forma de protones, ¿no? Protones. Por eso habíamos dicho que las deshidrogenasas van a producir electrones y protones. Y lo vamos a representar con este hidrógeno, con este protoncito, ¿no? Positivo. Bien. Entonces, el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs se origina con la condensación de acetilcoenzima con ácido oxalacético. Para que se entienda bien, ¿se acuerdan de él, no? La acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A se va a encontrar con su amiguito en el ciclo de Krebs, que es el ácido oxalacético, este de aquí. ¿Sí? Aquí está la acetilcoenzima A. ¿Se acuerdan que había venido del piruvato, no es cierto? Bien, del piruvato él ha venido. Ahora, se une con este amiguito que es el ácido oxalacético. Se unen los dos, se condensan, por eso que condensación, imagínense que se abrazan, ¿sí? Y van a producir ácido cítrico, ¿sí? Entonces, acetilcoenzima más ácido oxalacético, por eso voy a decir yo juguito de limón, ¿no? Produce el ácido cítrico, el primerito, ¿sí? El primerito, el ácido cítrico. Pero ya saben quién con quién se une, ¿sí?
Se condensan, no se olviden, se condensan, se unen, se mezclan. Ahora te dice, este ácido cítrico que han formado estos dos, la acetilcoenzima y el ácido oxalacético, va a sufrir otras modificaciones, ¿no es cierto? Como está yendo en este jueguito, aquí otras enzimas le van a romper, le van a cambiar, le van a romper, le van a cambiar, ¿sí? Se está realizando acciones enzimáticas, porque el ciclo de Krebs tiene hartas enzimas, ¿no? Entonces, vean, se va a ir produciendo varias cositas, y al final, ¿en qué va a terminar? Es un ciclo, acuérdense, termina nuevamente ¿en qué? En ácido oxalacético, ¿sí? Y termina produciendo otra vez el ácido oxalacético, ¿sí? Y comienza un nuevo ciclo, otra vuelta. El ácido oxalacético se va a unir con su amiguito la acetilcoenzima, otra vuelta gira, producen ácido cítrico, y otra vuelta empieza y empieza y empieza, ¿no? Por eso es ciclo. Lo que no quiero que te olvides es quién con quién se condensan y qué forman después de que se condensan, ¿no? Bien. El resultado final del ciclo de Krebs, gracias a estas enzimitas deshidrogenasas, estas de aquí, ¿qué va a hacer? Producción de hidrógenos, que van a generar, ¿qué habíamos dicho? Vean, aquí están las S con sus guioncitos, si quieren, que son los electrones, y también van a generar los protones, ¿no? Estos protones que están aquí con H, ¿no? Con H positivo. Y vean, también se están yendo, ¿no? Como es un ciclo, se está botando este ciclo. Gracias a estas enzimas, pero estas enzimas. Por eso aquí vemos este caballito que hay hartos electrones a su alrededor y protones también, ¿no? Y aquí te dice las deshidrogenasas, su nombrecito para que no te olvides. Bien, ya sabes que hay una primera enzima que son las deshidrogenasas, ¿no? Estamos hablando en forma grupal estas enzimas, ¿no? Aquí están las deshidrogenasas, imaginemos que están actuando por este lado, y por el otro lado van a estar las descarboxilasas, otro grupito de enzimas. Las descarboxilasas, nosotros le vamos a imaginar que es esta enzima, este caballito, que se ha carbonizado descarboxilasas, ¿sí? ¿Qué va a producir? Conduce a la producción de ¿qué? CO2, por eso es su nombre, ¿no? Descarboxilasas. Y en un proceso hay una reacción exoenergética que desprende energía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Estas descarboxilasas, ya saben, me va a proveer en esta imagen, me produce ¿qué? CO2, ¿no es cierto? Dióxido de carbono. Y ustedes saben que el dióxido de carbono no me sirve a mi mitocondria, entonces lo voy a botar también después. ¿Sí? Pero también este ciclo de Krebs me está dando energía. Vean, 2 ATPs. ¿Quién también me da 2 ATPs? La glucólisis anaerobia, ¿no es cierto? También me daba 2 ATPs. Nuevamente, vean aquí, aquí está mi glucosita, un mol de glucosa. Por glucólisis anaerobia, ¿se acuerdan? Nos producía 2 ATPs y 2 piruvatos, ¿sí? Y de aquí, el piruvato entraba ¿dónde? En la matriz mitocondrial, ¿sí? Y se va a ir formando, gracias a la beta oxidación y demás, de piruvato vamos a tener la acetilcoenzima, ¿no? Y hemos visto que la acetilcoenzima es como la que inicia, ¿no es cierto? El ácido, el ciclo de Krebs, ¿no? Bien. Y vamos también. Y pues, ¿se acuerdan? Se une con él y me va a formar el ácido cítrico, ¿no? Hasta ahí. Esta imagen te resume todo lo que hemos hablado, ¿no? Todo está aquí. Y esto es la imagen de tu librito, ¿no? Bien. Entonces, estas descarboxilasas, no se olviden, te produce dióxido de carbono y 2 ATPs, ¿no? Y es por eso aquí te dice, y en un proceso hay una reacción exoenergética. Exoenergética significa exo, afuera, están desprendiendo energía, ¿no? Que promueve síntesis de 2 ATPs, 2 moles de ATPs. Entonces no te olvides, el ciclo de Krebs, ¿cuántas moléculas de ATP te está dando? ¿Cuántos moles de ATPs? 2, ¿sí? Por mol de glucosa consumida. Y vean esta imagen de esta enzima descarboxilasa. Se ha quemado, por eso está sus huesitos caminando con su jinete igual de huesitos. Pero ¿qué me está generando? 2 ATPs y dióxido de carbono. Entonces, no te olvides que las descarboxilasas te producen eso. ¿Ya? Bien. Acá.
Entonces, la función principal del ciclo de Krebs es producir, ¿qué? Electrones. Y hemos visto a los electrones cómo están saliendo ahí, ¿no es cierto? Y ya sabemos quién también ayuda a que produzca estas enzimitas, ¿no? Electrones de alta energía. Los protones también es gracias a estitas. Y este CO2, gracias a quién era? A las descarboxilasas, ¿no? Vean esto, te dice, la eficiencia energética es baja. ¿Por qué es baja? ¿Cuántos ATPs nos da? 2 miserables ATPs, ¿no? Perdón, pero bueno, 2 poquitos ATPs es casi nada, ¿no? Entonces, siendo un ciclo tan importante, pues nos da poquita energía, ¿no? Entonces, acuérdense, eficiencia energética baja. ¿Quién? Ciclo de Krebs. Muy parecido a la energía que nos proporciona la glucólisis anaeróbica. Bien, además del ciclo de Krebs, prepara metabolitos que serán usados. Vean, ustedes van a ver que van a producir hartas cositas que va a servir también para a nuestras células, ¿sí? El ciclo de Krebs no solo produce esas cositas, sino va a haber hartas cositas que van a ser utilizables también, ¿no? Para síntesis de aminoácidos, ¿sí? Y también carbohidratos. ¿Ok? Bien. Antes de, entonces, vayamos chicos a la descansito, 5 minutitos para que luego veamos este videito.